¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es miércoles 30 de octubre del año 2024. Vamos a las noticias. Noticia del día. Artistas de distintas disciplinas se unieron en una sola voz para endosar a los candidatos de la alianza de país entre el PIB y Victoria Ciudadana. A continuación, la historia. La sede de la Comisión Estatal de Elecciones en Atorrey fue el escenario que utilizaron artistas, dramaturgos y escritores para endosar la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Según se expresó en la conferencia de prensa, es la primera ocasión que prospectos de las diferentes expresiones artísticas se han unido en una sola voz con un solo objetivo: poner el futuro de Puerto Rico sobre cualquier otro tema que pueda dividir. Pedimos al pueblo que en estas elecciones se ponga el bienestar de Puerto Rico por encima de banderas e insignias partidistas. Que nuestra única bandera sea la bandera puertorriqueña. Estamos convencidos de que los candidatos de la alianza de país son los únicos que han demostrado un verdadero compromiso, valentía y voluntad de enderezar el rumbo de Puerto Rico, sanear el servicio público y atender las necesidades apremiantes del pueblo. Como parte de este junte, presentaron una declaración en la que, en carácter personal y también de manera colectiva, endosaron a todos los candidatos de la alianza porque entienden son los únicos que podrían atender los asuntos que han afectado a Puerto Rico, aunque aprovecharon la oportunidad para reclamar un proceso democrático y transparente. Cada uno de nosotros, en nuestro carácter personal y también de manera colectiva, expresa su apoyo a la alianza de país conformada por el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Reclamamos en los comicios del próximo martes un proceso eleccionario democrático, transparente, justo y responsable, en el que se garantice el respeto a los derechos de todas y todos los electores. Las bellas artes en las escuelas públicas ha recibido un ataque constante en el pasado por los gobiernos populares y no progresistas, y los artistas esperan que esto cambie con la alianza. Vamos a ver incisos que nos hablan de cómo mantener nuestra cultura viva, de cómo trabajar a través del Instituto de Cultura Puertorriqueña con la educación específicamente en las escuelas, retornar la cultura viva dentro del salón en donde se imparte clases a nivel elemental, intermedio, trabajar con la Escuela de Artes de Puerto Rico, trabajar con el ballet, con la Orquesta Sinfónica, que son fondos que también han sido robados por parte de los gobiernos. Y no me quiero quedar sin contestarte, porque ¿quién es mejor que nosotros los artistas? Sabemos lo que es demagogia en una oratoria. Y hay una particularidad de demagogia en los partidos que no estamos apoyando, que no la vemos en esa realidad que nos presentan los candidatos y candidatas de la alianza. Así que ahí está la particularidad. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y nosotros estamos apoyando el accionar de una buena cultura y de un buen arte. Preocupados por el desplazamiento de puertorriqueños en su propio país, la violencia que quita la paz de todos los ciudadanos y el desmantelamiento deliberado del primer centro docente son algunos de los temas que hay que comenzar a sanar con buena administración. Este es un pueblo profundamente dolido, está doliendo en sus raíces, doliendo. Tú eres PNP y duele, tú eres popular y duele, tú eres independentista y duele, tú eres mujer, tú eres hombre, todo el mundo está doliendo. Tú eres LGTB, dueles también. La cultura, el arte, es la gran sanadora de los países. Y este movimiento se nutre para sanar
a este país de los buscones, de la corrupción, de la gente que ha endurecido el corazón y lo único que le importa es robar, es treparme para pisotear a mi país. Y en ese sentido, todos los que estamos aquí, lo que queremos es sanar de adentro hacia afuera a este país. Finalmente se expresaron preocupados con los signos de la organización en declive que ha encabezado la Comisión Estatal de Elecciones con el mal manejo de los votos adelantados. Disfuncionalidad del sistema, y es una disfuncionalidad histórica. Hemos visto cómo cuatrienio tras otro ocurren situaciones con los sistemas que deben ser transparentes y garantizar un proceso eleccionario seguro, íntegro. Estamos mirando con mucha perspicacia día tras día cómo se van notificando que las máquinas no están preparadas, que hay sobres que llegan con papeletas duplicadas. Son signos de una organización en decadencia. Los artistas declararon el triunfo de la esperanza sobre el miedo, de la unidad sobre la división, de la inclusión sobre la segregación, del amor sobre el odio y de la voluntad sobre el inmovilismo, por lo que el llamado final es acudir a las urnas el próximo 5 de noviembre. Desde San Juan, Kevin Cruz, José Ángel Cordero, Noticias 13. Política. Los candidatos a la comisaría residente participaron en el foro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico titulado Entérate y prepárate para lo que viene, Washington 2025. Según se explicó por los organizadores, el propósito del foro es que los empresarios conozcan los procesos legislativos del Congreso de Estados Unidos y puedan escuchar las propuestas que de todos los aspirantes se presentan ante el país el próximo 5 de noviembre en las elecciones. Al concluir la participación de los candidatos, estos atendieron a la prensa y los presentaremos en orden en que se encuentran en la papeleta estatal. Iniciamos con William Villafañe del PNP. Si alguien ha demostrado la capacidad de poder sentarse con todos los sectores, con todas las partes, encontrar áreas en común y mover la rueda en esa dirección, ha sido precisamente este servidor, que en todas las posiciones que he ocupado he sido una persona conciliadora, diplomática y que trabaja siempre por el mejor interés del pueblo puertorriqueño. Y no tengo absolutamente ninguna duda de que los sectores empresariales, comerciales, trabajadores y de todos los sectores en Puerto Rico sienten esa comodidad de conversar conmigo y la tranquilidad de que voy a trabajar precisamente para buscar esos resultados. Y esa coordinación es importantísima porque a la hora de tocar las puertas en el Congreso y el gobierno federal necesitamos llevar un mensaje unificado. Y en la medida que eso se logre, vamos a tener más puertas abiertas y dispuestas a provocar cambios en beneficio de la familia puertorriqueña. Y era hablando de la pregunta de Luis Luis, ¿qué modelo usted va a impulsar luego que finalicen todos estos fondos federales que están llegando a Puerto Rico? Porque no se habla mucho de un nuevo modelo económico para Puerto Rico y cuando ocurra eso de aquí a 5 o 10 años que se acabe toda esta reconstrucción, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a impulsar de esta? ¿Qué usted impulsaría? He planteado un sinnúmero de áreas en desarrollo económico que nosotros debemos explotar, porque son áreas de oportunidad. Un ejemplo es ampliar lo que es las oportunidades de contratación a nivel del gobierno federal, tanto de bienes como servicios. En el caso de Puerto Rico, el año pasado fueron solamente 537 millones de dólares, cuando proporcionalmente, además de eso, que implica el costo de transporte de carga marítima, principalmente para las jurisdicciones de Hawái, de Alaska, de Puerto Rico, y que se puede utilizar para lo que es incentivar la producción agrícola y la manufactura para la exportación. Esto crearía decenas de miles de empleos adicionales en Puerto Rico. En adición a eso, es fundamental que estabilicemos el sistema eléctrico en Puerto Rico. Eso brinda garantías de inversión. Por otro lado, lograr allegar más recursos para la salud. Hay un margen grandísimo en el trato que recibe un Estado versus Puerto Rico. Estamos hablando de una diferencia de casi 6.000 millones de dólares anuales. Y en adición a eso, que otros beneficios como el SNAP, que es fundamental, no solamente una herramienta para mejorar la nutrición que tienen acceso las personas con ingresos moderados, sino que también nos ayudan a reforzar la clase trabajadora, la fuerza laboral, el mercado laboral en Puerto Rico y que los comerciantes y los empresarios puedan sentir que van a conseguir esa mano de obra. ¿Hay ambiente para esa transición? Porque parece que es cuesta arriba y entonces vamos a poner que
Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos. Cuando hablamos de la transición, el gobierno estatal está haciendo su parte. Hay una parte que tiene que hacerse a nivel estatal. Esos esfuerzos se están dando. Hay que ajustar algunas tuercas, precisamente con la Junta de Supervisión Fiscal, en cuanto a la aprobación de ciertas peticiones para facilitar que esa transición que va llevando el gobierno estatal, pero al mismo tiempo necesitamos que a nivel federal se brinde lo que es la parte de dólares y centavos, la asignación que hace falta para ir escalonadamente alcanzando ese trato igualitario. Pero nuestro planteamiento, más allá de encontrar aliados como presenté, es también de plantearles la necesidad de promover e incentivar el trabajo. Y la transición del PAN al SNAP es fundamental en esa ecuación. Así que sí, hay gran posibilidades porque el Farm Bill todavía no se ha aprobado. Lo que ha ocurrido son unas extensiones del último Farm Bill y nos va a tocar a nosotros ahora a partir de enero el convencer y persuadir al Congreso antes del final de septiembre 30, que es cuando concluye el año fiscal, de que se apruebe un Farm Bill donde Puerto Rico quede incluido en el SNAP. Fañe, hay ¿verdad? Cambiando un momento el tema, hay unas encuestas que han salido que han reducido los puntos porcentuales en su candidatura. ¿Te preocupa de cara ya a días, a menos de una semana de las elecciones? No, no me preocupa. La realidad es que en este mar de encuestas que hemos tenido en esta ocasión para todas las candidaturas principales, pues no es extraño encontrar alguna en la que uno no salga favorecido. En la mayoría hemos salido favorecidos y no hemos estado por eso nosotros relegando nuestros esfuerzos de persuadir a todo el pueblo puertorriqueño. Yo estoy convencido, seguro, de que el próximo martes vamos a contar con el respaldo mayoritario del pueblo puertorriqueño en las urnas. Ustedes me ven a mí sumamente tranquilo en ese aspecto. Hemos llevado el mensaje. Ese elector que quizás todavía está analizando, nosotros le hemos llevado el mensaje. Más allá de palabras, nuestra gestión gubernamental ha sido una que ha respondido directamente a todos los puertorriqueños. Sí, he sido electo por el Partido Nuevo Progresista, pero soy senador de todos los puertorriqueños. Eso no es meras palabras. Mi trabajo legislativo ha llegado al punto de que yo he presentado legislación con mis 26 compañeros senadores, de todas las delegaciones, incluyendo el independiente. Soy el senador que más ha votado por medidas presentadas por la oposición política, cuando entiendo que son medidas que favorecen y benefician a nuestro pueblo. He presentado propiamente legislación para sectores que típicamente no votan por candidatos de mi partido, y no lo hago precisamente por interés político. Lo he hecho porque son causas buenas, nobles, que benefician a los más vulnerables. A la hora de la verdad, si alguien es capaz, como lo he dejado planteado desde el principio, de ir a Washington y no ir a sectorizarse y a ponerse gringolas entre demócratas y republicanos, sino por el contrario, de estar donde tienen que estar a la hora de que se atiendan los asuntos de Puerto Rico, ya sea con un demócrata o con un republicano, es este servidor, y lo estaré haciendo como comisionado residente. ¿Cree que no tiene que hacer el llamado a otras colectividades, verdad, a votantes que van a estar ejerciendo su voto quizás por otros candidatos y que necesite ahora usted esos votos? Por ejemplo, el proyecto Dignidad, que quizás están en la línea de sus creencias, ¿verdad? Sí. ¿Usted tendrá que hacer eso, buscar esos votos en esos proyectos? Siempre. Y de hecho te aseguro que hay populares, hay personas de Proyecto Dignidad, hay personas de Victoria Ciudadana y hasta independentistas votando por William Villafañe porque saben que conmigo pueden trabajar, que saben que soy una persona justa y que a la hora de trabajar por Puerto Rico no miro colores. ¿Usted favorece la propuesta del presidente o el candidato a presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, sobre eximir del pago de contribuciones las propinas y el overtime de los trabajadores? Sí, lo favorezco. ¿Sí se debe adoptar en Puerto Rico? Me parece que sería buena idea que se estableciera en Puerto Rico la exención de contribuciones sobre las propinas, definitivamente. Eso es algo que me parece muy bien. ¿Sobre el overtime también o solo propinas? El overtime, pues habría que mirar qué tipo como he presentado legislación precisamente para múltiples sectores que sirven en Puerto Rico, como son los oficiales de custodia, entre otros, que son trabajos difíciles
fines nobles que necesitan ser incentivados, pues mira, de la misma manera yo favorezco este tipo de incentivos. El incentivo contributivo es algo muy provechoso y es una buena inversión. ¿Usted radicó algo similar para los oficiales de custodia de la policía? Sí, he presentado múltiple legislación. De hecho, soy de los legisladores que más legislación ha presentado para beneficiar a la clase trabajadora. Pero para eximirlo del pago de contribuciones En el caso del overtime, sí. En oficiales de custodia y qué otro funcionario. Te lo puedo proveer después, pero ha sido múltiple. En algún lado está, ¿verdad? Lo del overtime, en otros son ajustes en escalas salariales y beneficios patronales. ¿Y lo de las propinas, por qué le parece una buena idea exprimirlo del pago de contribución? Porque nosotros necesitamos, la mayor parte de los que trabajan como meseros en Puerto Rico son jóvenes. Y necesitamos nosotros incentivar que nuestros jóvenes puedan quedarse en Puerto Rico, puedan tener un ingreso en el que puedan trabajar. Hoy día tengo un hijo que ha comenzado a trabajar y está trabajando precisamente en la industria turística y veo ese esfuerzo que tienen. Yo empecé trabajando, ganando el salario mínimo. Yo sé lo que es eso y yo puedo plantear este tipo de propuestas porque las he vivido en carne propia y sé las necesidades por las que pasan. Los comisionados residentes prácticamente nunca se meten en los temas de inmigración, aunque nosotros los puertorriqueños tenemos una situación con la inmigración también de otros países, el tráfico de verdad de inmigrantes que llegan a Puerto Rico. ¿Cuál es su postura sobre ese tema en Estados Unidos? ¿Usted se va a insertar en ese tema? ¿Usted va a buscar hacer causa común con los hispanos en el Congreso sobre ese tema? ¿Y cuál es su postura? No es mi postura, son mis acciones. Yo he presentado comunicaciones escritas apoyando las políticas de protección de refugiados, no solamente latinoamericanos, sino también de Ucrania y otras partes del mundo. Y estoy en récord. Soy el autor del proyecto para la Carta de Derechos del Inmigrante. Soy autor para la creación de la Procuraduría del Inmigrante. He votado a favor de extender más derechos a la comunidad inmigrante. ¿Y en el Congreso qué haría? ¿O cuál sería su estrategia? Yo no cambio mi verticalidad ni mis principios. Y yo siempre voy a estar buscando, como he planteado desde ya, hay legislación presentada en el ala republicana por María Elvira Salazar y hay legislación presentada también en el ala demócrata que yo apoyo para precisamente facilitar que más inmigrantes que hoy están trabajando pero que no han podido encontrar una regularización de su condición migratoria, la puedan alcanzar y que muchos de ellos se puedan hacer ciudadanos también. Además de eso, desde ya, porque uno de los elementos que se ha planteado son las visas H2B para facilitar que más inmigrantes puedan venir a ayudarnos a trabajar principalmente en el área de la construcción, pues ya yo he establecido comunicación con el gobierno dominicano a través del consulado para que vayamos juntos ante el gobierno federal a viabilizar que gran parte de esas visas puedan aceptarse para Puerto Rico. Mañe, en un meeting en Filadelfia, hablando de la inmigración, Zoraida Busó, delegada por la estadidad, aprovechó y habló del tema de la inmigración, pero no aprovechó para hablar de la estadidad, que es lo que obviamente ella está trabajando, se supone, en la capital federal. ¿No cree que debió haber aprovechado ese foro tan grande con los republicanos para quizás empezar a hablar sobre ese tema? Definitivamente. Para nosotros es fundamental desde la perspectiva de alcanzar un trato igualitario. Todos los puertorriqueños aspiramos a que se nos respete y se nos trate en igualdad de condiciones. Cuando hablamos de lo que sucedió este pasado fin de semana, en las expresiones que hizo este comediante en un rally político, me parece que aquí sí hay que indignarse por esas expresiones, pero la principal indignación que tenemos que tener como pueblo es con respecto al trato que recibimos, que es un trato donde no nos tratan en igualdad de condiciones. Máxime que tenemos aquí en Puerto Rico más de 100,000 veteranos que han servido en las Fuerzas Armadas. Así que tenemos que darnos a respetar y el reclamo tiene que ser de igualdad y en todo discurso, en todo foro. Ese mensaje se tiene que llevar, no solamente por los delegados, sino por cualquier puertorriqueño. ¿Y usted cree que el candidato a la presidencia, Donald Trump, debe hablar sobre el tema y disculparse por lo que se dijo en ese mitin, aunque él no haya sido el que lo expresó? Más que disculpa, lo que tiene que decir es que va a tratar a los puertorriqueños en igualdad de condiciones. Eso es lo que yo exijo.
que a todos los puertorriqueños se nos trate en igualdad de condiciones en todos los aspectos. Al mismo tiempo, el candidato del Partido Popular Democrático a la comisaría residente, Pablo José Hernández, contestaba preguntas de la prensa. Yo quiero impulsar medidas como el Supply Chain Growth and Recovery Act, que busca robustecer las industrias dedicadas a productos esenciales para la cadena de suministro. Eso incluye farmacéutica, industria aeroespacial, biotecnología, y enmarcar eso dentro del contexto de los retos de seguridad nacional que enfrenta Estados Unidos y aprovechar que el año que viene se revisan las leyes contributivas para insertar un incentivo de esa naturaleza que fortalecería la economía de Puerto Rico y nos ayudaría a retener jóvenes en los beneficios que eso traería para la economía en general. Pero ¿cómo usted va a convencer a esa empresa? Porque aquí hay un problema bien grande con relación al sistema de energía eléctrica, el costo, las fallas que hay con el sistema. Bueno, ¿Cómo se trabajaría eso? Mi compromiso como comisionado residentivo, naturalmente habría que trabajar con el gobierno central y con el Departamento de Desarrollo Económico en el esfuerzo de atraer esa fábrica. ¿Usted favorece la propuesta para eximir a los propinas del impuesto de contribución sobre ingresos federal y cree que eso debe aplicarse a Puerto Rico a nivel estatal? ¿Le parece que eximir el ingreso de propinas, como propone Kamala Harris, Trump también, es favorable y debería aplicarse a Puerto Rico o algo similar? Yo entiendo que como los puertorriqueños no tenemos que pagar contribuciones federales sobre ingresos, bueno, a nivel local tendría que ser diferente a la legislatura y al gobernador electo, o gobernador, ¿verdad? Porque son ellos los que tienen la función de evaluar eso dentro de las circunstancias. O sea, que el gobernador que entre, que yo espero que sea de su Manuel, o el gobernador actual, si eso se aprueba ahora, tendría que evaluarlo. Pero en principio, ¿qué le parece eximirlo? En principio, cualquier cosa que beneficie a la clase trabajadora sin afectar adversamente nuestro crecimiento económico, contaría con mi respaldo. ¿Y le parece que eso afectaría el crecimiento económico? Habría que evaluarlo, tendría que evaluarlo la legislatura y el gobernador. Y en el caso del overtime, que en ese caso es Trump el que está favoreciendo que se exima del pago de contribuciones, ¿cuál sería su posición? Aplica el mismo razonamiento. Eso tiene que ser una legislación local y se tiene que evaluar dentro de todas las circunstancias. Yo creo que si beneficiaría a las personas que viven de propina y no afectaría nuestro crecimiento económico adversamente, pues yo lo favorecería. Usualmente los comisionados residentes no se meten en el asunto de temas de inmigración, a pesar de que Puerto Rico obviamente tiene también una situación de inmigración ilegal. ¿Cuál sería su postura? ¿Qué postura asumiría usted en ese debate? ¿Se insertaría junto con congresistas hispanos a asumir unas posturas junto a ellos sobre este asunto? ¿Qué haría sobre eso? Bueno, yo sería bastante diferente a las posturas del Partido Demócrata respecto a inmigración. Ahora, en cuanto a inmigración, a mí me gustaría explorar la posibilidad de exenciones a las visas de trabajadores que se vayan a dedicar a la industria de reconstrucción en Puerto Rico. Eso se ha hecho para fines de trabajadores en Guam y las Islas Marianas, uno es un territorio, uno es un ELA de los Estados Unidos. Yo quisiera que se explorara la misma posibilidad para Puerto Rico, ya que nos podría ayudar a traer mano de obra para las obras de reconstrucción. ¿Ha hecho algunas gestiones en cuanto a eso? No he ganado todavía. Hernández, en cuanto a las encuestas, han salido algunas que han visto ahora con más puntos porcentuales por encima del candidato del PNP. ¿Qué opinan sobre eso? Obviamente uno le alegra ganar una encuesta, pero mi exhortación a la gente es que vote. O sea, vamos a ver muchas encuestas de aquí al día de las elecciones, probablemente veamos una gran variedad de resultados y ganadores, y lo importante es que nadie se deprima y nadie se confía, sino que todo el mundo vaya y vote. Pero las encuestas de ustedes son todas similares, a veces está abajo, a veces arriba. ¿Cómo la... Yo no he hecho encuestas propias desde finales de julio, principios de agosto, y en aquel momento yo estaba adelante, pero había un empate estadístico y eso se reflejaba en el promedio de encuestas públicas y privadas. Yo fui bien transparente sobre eso en todo momento. No he visto más que esa encuesta que salió del vocero luego del debate, luego de los debates. ¿Por qué dejó de hacer encuestas? Bueno, porque cuesta mucho dinero. Pero el tiempo, ¿usted cree que era lo real? Porque a lo último es que quizás veamos lo real, esos números reales. Mira, más allá de las encuestas, yo te puedo decir lo que yo palpo en la calle y lo que yo espero que suceda el 5 de noviembre, que es que prevalezcamos. Pero de aquí a allá van a haber muchas encuestas, van a haber muchos resultados, va a haber mucha incertidumbre porque estas elecciones son atípicas e históricas y bien fluidas. Eso es algo que he visto en todas las encuestas, mucha fluidez. Así que mi exhortación a la gente es que no se deje llevar por encuestas y que vote. Pero fue por términos económicos y no porque lo estaban poniendo por debajo de Villafañe. Bueno, es que en mi encuesta yo salía por encima de Villafañe, así que no, pero es por razones económicas. Las encuestas son caras y las encuestas no son tanto para ver
quién va ganando, quién va perdiendo, es para más bien medir ciertas cosas del sentir del país. Así que en ese sentido pues se hizo la encuesta con ese fin. ¿Y esas encuestas iban alineadas a lo que vio en la última? No, lo que vi en la última es la mejor encuesta que he visto hasta la fecha. En términos del endoso ayer de la delegada de la estadidad, Zoraida Buxó, al presidente Trump, ¿qué le parece que luego de los incidentes del fin de semana, ¿verdad? Ella se parara en esa tarima a endosar a Trump ayer en Pensilvania? Una vergüenza, algo que debe indignar a todos los puertorriqueños y una oportunidad para recordarle al país que esa delegación de cabilderos, como le llamamos coloquialmente, de la estadidad, es una ley aprobada por el PNP con el voto a favor de mi contrincante William Villafañe, y que cuando se intentó derogar, mi contrincante William Villafañe le votó en contra a tal derogación. Perdió el tiempo ella allí, ¿usted cree? Porque lo que ella está buscando es la estadidad con la delegación, y entonces no aprovechó el momento para mencionar eso. Bueno, yo he estado en el Congreso y me he reunido con personas que trabajan con republicanos y se ríen de la delegación. Se ríen, lo toman a chiste. La próxima candidata a la comisaría residente que habló con la prensa fue Ana Irma Rivera Lacén. Yo dije que la persona que va a Washington, que soy yo, es la misma que es ahora. Y yo ese tema lo he estado luchando en Puerto Rico, los derechos de las personas migrantes. De hecho, en mi comisión hice varias vistas. Yo creo que algunas personas que están aquí fueron esas vistas denunciando las situaciones de abuso a las personas migrantes aquí en Puerto Rico, las situaciones terribles que pasan cuando tratan de llegar a Puerto Rico, inclusive las muertes en el mar. Yo no puedo dejar de ser la persona que tiene esa sensibilidad a la situación de migración. Así que yo me veo trabajando, claro que me veo trabajando también con ese tema, como lo he hecho también acá en Puerto Rico. Pero activamente, o sea, al punto de hacer causa común con otros congresistas, de quizás ser coautora o auspiciadora de algunos proyectos. Tan activamente como voy a hacer de todos los temas que tengan que ver con derechos humanos. Claro, esa es la persona que soy yo, defensora de los derechos humanos. Senadora, en el día de ayer se hicieron unas denuncias por parte de miembros del Partido Popular, donde se estaban presentando unas alegadas cartas que fueron escritas a usted denunciando un caso de agresión sexual entre las filas del Movimiento Victoria Ciudadana, y como parte de esas denuncias se hicieron insinuaciones o denuncias de que el Movimiento Victoria Ciudadana no había hecho nada para resolver ese asunto o atenderlo. Si nos pudiera dar una breve expresión sobre eso y explicarnos qué fue lo que terminó pasando con esa documentación y los procesos en Victoria Ciudadana una vez usted vino en conocimiento de esa situación. Bueno, a mí me lamento que las candidatas que hicieron supuestamente estas denuncias, yo no tengo ningún problema en decir que están buscando pauta para que la gente conozca que son candidatas y están haciendo un issue donde no lo hay. Inclusive están haciendo expresiones sobre algo que ni siquiera les consta de propio peso del conocimiento ni tienen ningún detalle. Yo dije, y está en un comunicado de prensa que está disponible, se supone que ustedes lo tengan, claramente que tan pronto yo recibí una carta que habla de que algo pasó, que algo se dijo, que no es ni siquiera la persona que pueden haber estado involucradas. Como yo soy una persona que siempre he defendido el derecho de las personas a vivir libre de violencia, inmediatamente los referí al proceso que está en Victoria Ciudadana para el manejo de los temas de violencia de género, y está en ese proceso. Por eso es que si ves el comunicado de prensa, yo no violento los procesos y no puedo dar nombres de gente que no tienen el permiso y no me lo han dado a mí para yo decirlo. Yo no sé si estas personas se pusieron a dar nombres de gente que no les ha dado permisos a ella o información que ni siquiera tienen. Pero esta que está aquí inició el proceso con el protocolo adecuado y está ahora mismo en ese proceso. ¿En las manos de quién está ese proceso y cuánto tiempo podemos esperar en lo que se investiga el asunto? Tengo que preguntarle cuánto tiempo entienden. Obviamente los procesos de esta naturaleza se hacen lo más rápido posible. Se inició inmediatamente en que yo recibí la carta, así es que está en este proceso ahora. Lo que yo sí puedo decir, porque obviamente estos procesos hay que hacerlos de una manera que se respetan los derechos de las personas, está en la primera fase de que la persona que se pueda identificar ahí, que pueda haber sido una persona que sea víctima, de permiso para que el proceso siga caminando. Estamos en esa fase. Sobre ese tema yo quería confirmar varias cosas. ¿Usted llegó a recibir esa carta a la fecha? Sí, pero estoy diciendo que la recibí y inmediatamente la referí. Muy bien. Pero no puedo decir más allá. Usted la vio sin la censura que se le puso, ¿verdad? Las líneas negras que se le puso sobre los nombres.
Yo quería... Es que no sé ni siquiera lo que me estás hablando. Ustedes recibieron una carta consensurada. Bueno, el documento que fue entregado a usted por la persona Karen de León, que fue el documento presentado en la conferencia de prensa ayer, cuando fue presentado a los miembros de la prensa, los nombres, más allá del de la víctima, que eso se entiende, también el del agresor, el presunto agresor, fueron tapados. Yo lo que quería preguntarle, con obviamente mucho cuidado, si esta persona agresora, supuesto agresor, usted lo conoce y si en efecto se llama Pablo. Vuelvo y te repito lo mismo. Cuando uno recibe y una persona es responsable en un puesto como el que yo tenga, cosas que ni siquiera yo puedo decir la certeza de lo que está ahí, porque es un hearsay. Hearsay en términos legales quiere decir que es alguien que dijo. Aún así, a mí me parece que es importante echar a correr la investigación responsable para ver si hay alguna situación que hay que tomar unas medidas, tomarlas inmediatamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos en ese proceso. ¿En efecto esta investigación involucra a una persona llamada Osvaldo Cruz? ¿Cómo? En efecto esta investigación involucra a una persona llamada Yo te estoy diciendo que hicimos correr un proceso y yo no tengo autorización de decir más nada de lo que te estoy diciendo. Así que si tú me preguntas cosas de detalle, de gente o nombres que tú crees que son, pues yo no te puedo decir nada. Y en términos del protocolo, aparte de la investigación, ¿qué más dispone? O sea, ¿qué otras medidas dispone en lo que esa investigación se va dando, llega a su curso? Estamos en el proceso de esas etapas iniciales para, como se hacen estos procesos, saber si estamos en la cuestión de medidas cautelares, pero para eso tenemos que tener un poco más de información. Pero las personas empleados, son empleados como tal. Estamos hablando de integrantes de Victoria Ciudadana. Estoy en el proceso de hacer lo que le estoy diciendo. Ustedes se imaginarán que yo no estoy tratando de evadir las contestaciones. Sí. Yo estoy tratando de ser respetuosa con el proceso. Porque si yo les digo a ustedes más allá de lo que yo puedo decir en el proceso, pues ustedes son los primeros que van a decir, pues ella está violentando lo que es los procesos internos. Hay alguna gente que quiere saber cuál es el proceso. Mira, yo di órdenes que se subiera a la página del Movimiento Victoria Ciudadana el protocolo. El protocolo. Claro, porque eso es lo que hay. Pero ¿cuál es la información que falta? ¿Qué usted menciona? Es que los primeros procesos son precisamente identificar que en esa carta no tenemos más información, si hay una persona que quiere que se inicie ese proceso y saber la veracidad. Si hay una víctima. Si hay una víctima y saber la veracidad, pues yo no les puedo contestar eso. Para eso es el proceso. Ni siquiera sale de la carta, yo no les puedo decir eso. Tengan un poquito de paciencia, no solamente por el respeto a la verdad, yo soy una persona que soy respetuosa a la verdad, es porque además yo no sé lo que va a resultar de ahí, tampoco. Me sorprende inclusive que la procuradora esté moviéndose con hearsay. Miren, no tiene ni siquiera una declaración jurada, no tiene nada. Pues eso me parece una acción politiquería de la procuradora, igualmente politiquera de las candidatas del Partido Popular, que tienen muchas cosas que mucha gente les podría cuestionar, que están buscando pautas. ¿Cuántos días quedan para las elecciones? 5. Nadie las conoce, pues están aprovechando esto para que las cámaras de televisión y la prensa las pongan donde quiera, y lo están logrando que alguien las conozca porque eran perfectas desconocidas. Licenciada, ¿hace cuánto pasaron los hechos, verdad, que se dice que ocurrió? Mira, es que no lo sé porque no tengo esa información. Yo lo único que tengo es la fecha de una carta e inmediatamente la paso. La fecha es lo único que yo tengo. El Partido Popular, ¿verdad? En la denuncia que hicieron, primero dijeron que los hechos habían ocurrido hace unas semanas, luego corrigieron y dijeron que había pasado hace unos meses, pero no especificaron hace cuántos meses. ¿Tú sabes por qué no especifican? Porque no saben nada. Pues, y están, yo no sé, te estoy diciendo, vuelvo y lo repito. Y perdóname. Yo no tengo más información que un referido para que tengamos la información correcta. Estas personas han hecho una conferencia de prensa sobre una base de algo que ellas ni siquiera tienen información. Si ustedes le siguen haciendo caso a gente que está buscando pautas para que las conozcan como candidatas, van a tener noticias no solamente falsas, huecas y faltas de información. Cuando haya información, el proceso se acaba en Victoria Ciudadana. Quienes me conocen saben que yo, manos abiertamente, se acabó el proceso, esto es lo que resultó. En este momento estamos en una etapa inicial, yo no tengo más información. A pesar de esos detalles, ¿cree que este asunto le va de cierta manera a perjudicar a las elecciones generales del Movimiento Victoria Ciudadana y la alianza del PIB? Bueno, si le siguen haciendo caso a lo que no hay información, podría ser. Yo estoy muy confiada, yo estoy aquí contestando las preguntas. No es una cuestión de hacer caso, no. Nosotros tenemos que obviamente darle tiempo. Y tienes toda la información. Pero planteado el asunto, la pregunta que le quiero hacer es, en última instancia, con el asunto del chat que hubo en el PIB y ahora con este nuevo asunto
relacionado a, ¿verdad?, conductas inapropiadas de índole sexual. Se está tratando de pintar una imagen de que en el MBC y en la Alianza, a pesar de cantarse como los principales defensores de los derechos de la mujer, a la hora de en efecto tener que bregar con situaciones que incluyen agresiones sexuales y acoso sexual, acoso laboral a las mujeres, pues son inefectivos o no saben manejar esas situaciones. Quisiera una respuesta bien específica sobre esas alegaciones que hace el PP, en este caso el PPD, pero también las ha hecho el PNP, sobre cómo Victoria Ciudadana y el PIB manejan este tipo de casos cuando en efecto terminan llegando a sus filas, como va a ocurrir en cualquier área de trabajo, que tarde o temprano siempre ocurre en Yo tengo que contestarte lo que he estado diciendo, ampliamente y de frente. Tenemos un protocolo, se está cumpliendo. Tan pronto esta que está aquí, que ni siquiera recibe una querella de nadie que está diciendo que es víctima de algo, yo recibo una carta que dice unas cosas. Para mí, una persona como yo, que cree que es importante aclarar la verdad de cualquier cosa, con eso, una carta que no me da información, inmediatamente la refiere al proceso interno de investigación. Eso lo que muestra es que estamos no solamente protegiendo a todo el mundo, sino que no hay absolutamente ninguna duda que estamos haciendo lo correcto y que se están investigando las cosas como deben investigarse. ¿Cómo? ¿Usted cree que la gente lo ve así? Bueno, yo no sé si la gente lo ve así, yo te estoy contestando la pregunta, yo espero que la gente lo entienda y que lo vea, porque eso ha sido el proceder, eso es lo que hay y esa es la única verdad que hay en este momento. Cualquier otra cosa son inventos. Esa es la única verdad que hay en este momento. Bueno, una vez esté el proceso, porque tú sabes que hasta que no saca un proceso uno no puede estar haciendo esas cosas, claro que estaríamos en esa disposición. ¿El movimiento ha utilizado estos protocolos anteriormente, en otro caso? Es la primera vez que yo entienda que se está usando. Tenemos un protocolo ético que se ha usado en otras ocasiones. Estamos haciendo todo. O sea, nosotros tenemos en ley todo. O sea, que tenemos nuestros protocolos de ética y la violencia de género. Están ahí. Cualquier persona que diga que no está mintiendo. El primer caso. Yo soy, exacto, eso iba a decir, acuérdate que yo empecé ahora a ser la coordinadora general, por lo menos bajo mi incumbencia, esta es la primera vez. Qué bueno que hace la diferencia, porque yo no, por eso hago la salvedad, pero de nuevo, ya otro coordinador. Inmediatamente que yo tuve acceso a una carta que ni siquiera está solicitando que se active un protocolo, yo la referí, para que no haya duda de cuál es el proceder. Y disculpe, una última pregunta. Sí, no te preocupes. Sí. ¿Cómo usted piensa que esa carta se filtró si al fin y al cabo esa carta fue enviada por un funcionario del MBC a la coordinadora general, copiado a otros altos funcionarios, todos mencionados en la carta? Pero era una carta que para todos los efectos era interna del movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cómo termina eso en la mano? Yo no tengo la menor idea. Se lo pueden preguntar a las candidatas que están buscando pauta con esa carta, cómo fue que les llegó. Yo no tengo idea. Yo no tengo idea. De verdad te lo digo en serio y les digo en serio a todos ustedes. Yo no sé. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 13. Ahora escucharemos a la candidata a la comisaría residente por Proyecto Dignidad, Viviana Ramírez. Por eso es que el desarrollo económico es necesario. Y cuando digo necesario, es que Puerto Rico necesita ese cambio. Hoy les traje una historia personal donde mi papá se levantó a trabajar en sus negocios propios y cómo pues fue mejorando nuestra vida de familia. Esta historia la traje porque en Proyecto Dignidad somos el único partido que cree en la libertad económica. Para que toda sociedad crezca y pueda avanzar, tiene que tener una libertad económica. En Puerto Rico, lamentablemente, mientras haya demasiada burocracia, esa intervención excesiva, no vamos a echar hacia adelante. Yo creo que por eso es que Javier Jiménez, y creo que baja en esa línea también de lo que es las propuestas que traemos como partido, Javier Jiménez ha sido muy claro en que una de las cosas que va a comenzar a hacer es quitar toda esa regulación excesiva, esa burocracia que no nos ayuda a crecer, a emprender, a que la gente continúe, vea que está funcionando ese esfuerzo. En estos momentos necesitamos no simplemente que los jóvenes dejen de estar yéndose de Estados Unidos, sino que ellos vean oportunidades aquí. Y para que hayan oportunidades aquí tenemos que definitivamente hacer posible que ese ambiente necesario para que haya un desarrollo económico de negocios. Hablando un poco precisamente de los jóvenes, ¿hay propuestas a nivel de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos para
eximir del pago de contribuciones sobre ingresos las propinas, que los jóvenes son los que usualmente trabajan en estos empleos de propina, por lo menos aquí en Puerto Rico esa es la situación. ¿A usted le parece que algo así debería aplicarse a Puerto Rico? Sabemos que no pagamos contribuciones federales, pero algo de eso debería ponerse en vigor en Puerto Rico. ¿Qué le parece esa propuesta? Mira, para mí todas las propuestas que faciliten a todos los puertorriqueños a seguir trabajando, a reducir la pobreza en Puerto Rico es importante. Pero ese en también, ese en específico. Sí, yo creo que es necesario. También Trump ha hablado, y sé que Kamala lo ha hablado también, del Child Tax Credit, de aumentarlo a $5,000. Estos créditos hacen unos cambios significativos en la vida de las familias. Todo dinero que la persona que trabaja se pueda ahorrar hace que haya un cambio, hace que la economía mejore. O sea, que usted favorece también la propuesta de eximir el overtime del pago de contribuciones. Algo que propone Trump precisamente. Mira, la realidad es que con los overtime, nosotros hemos visto en Puerto Rico que hay una alta regulación en el área laboral y eso nos ha afectado inclusive a nivel de los inversionistas entrar en Puerto Rico. Tenemos una mano de obra cara, tenemos un sistema eléctrico que no es confiable, que es carísimo. Sí, pero eximirlo del pago todo de eso. Como proponer. Sí, claro que sí. Claro. Por eso te digo que no es solamente una cosa que va a ayudar a Puerto Rico. Creo que son muchas variables y todas estas ayudas que también te he mencionado, como el Child Tax Credit, como también el American Opportunity, que también se les dan unas exenciones a los padres que tengan universitarios. Todo ese tipo de cosas van a ayudar a que Puerto Rico pueda continuar creciendo. O sea, pero ¿usted cree que se debe aplicar en Puerto Rico? Porque son dos códigos de renta diferentes. ¿Usted favorecería ambas propuestas en el código de Puerto Rico? Claro que sí. Vamos a estar trabajando para que Puerto Rico pueda ser más competitivo, tenga esa facilidad en las personas para crear y generar ese desarrollo económico. ¿Cuál va a ser su postura sobre inmigración si usted llega a ser comisionada residente? Usualmente los comisionados residentes de Puerto Rico no se meten en eso. Usted es republicano, usted conoce las políticas de Trump. ¿Usted haría causa común con quienes impulsan las políticas de Trump en ese aspecto? ¿O entendiendo la situación de Puerto Rico, que también, ¿verdad?, recibimos inmigración ilegal, adoptaría otra postura? Mira, en estos momentos yo creo que hay un problema serio en Estados Unidos con los ilegales, es algo que se les ha salido de sus manos y hay unas cosas que van a tener que tomar unas decisiones que a lo mejor nunca las tomarían. Yo creo que es importante que nosotros podamos evaluar el contexto de Puerto Rico en ese momento, el contexto de Estados Unidos y nosotros poder identificar qué es mejor o qué no podemos favorecer. En el caso mío voy a estar en el área delegada con los republicanos asegurándome que nosotros podamos crear un mejor futuro para Puerto Rico en todas las áreas. Para mí es importante que las personas que son inmigrantes, que pasen por el proceso necesario de regulación para que sean ciudadanos americanos y se conviertan así. En este caso que está ocurriendo, que lamentablemente la administración Biden-Harris ha permitido que esas fronteras estén abiertas, en donde Homeland Security dice que en la historia nunca han tenido estas situaciones, pues nosotros tenemos que ver qué propuestas ellos pueden, a lo mejor un poco extremas, pero es que la situación está en una situación extrema. ¿Usted favorecería políticas extremas en ese tema? En mi caso las voy a poder considerar porque es que tenemos que entender los contextos. Como sé, en el caso de Donald Trump, una de las cosas que quería solicitar al Congreso era la pena de muerte para cualquiera inmigrante que ¿verdad?, asesinara a un ciudadano americano. Yo creo que eso es algo extremo. Yo normalmente no favorezco lo que es la pena de muerte, pero yo tengo que entender los contextos de lo que está ocurriendo y evaluarlos. ¿Pero lo favorece o no lo favorece la pena de muerte? Yo personalmente no la favorezco. En el caso de Proyecto de Dignidad hay una libertad. Hay algunas personas conservadoras que sí la favorecen, hay otras personas que no la favorecen. En el caso de Donald Trump, en el caso de la situación ilegal que está ocurriendo con la frontera, hay unas situaciones sumamente complicadas y yo creo que es necesario nosotros evaluar todas las opciones. ¿No cree que eso se aparta un poco de los postulados, por ejemplo, de Victoria Ciudadana a toda luz que se le está proponiendo la muerte a un individuo que cometió X, Y, Z crimen? Es algo que yo creo que mira qué interesante, mira qué interesante como lo dice, X, Y, Z, o sea, tenemos que entender el caso, o sea, todos los casos son distintos, las situaciones son distintas, en los contextos en Estados Unidos son muy distintos a Puerto Rico y hay que evaluarlo. Para mí es importante que nosotros tomemos decisiones claras, comprometidas, sinceras y responsables. Eso de que crear un estándar para todo no es posible en este caso. Usted como republicana, en los últimos meetings han pasado varias cosas controversiales referentes a Puerto Rico. Primero, el comediante que hizo unas expresiones
Puerto Rico ser basura. ¿Qué usted opina? Si también piensa que el presidente debe hablar sobre el tema, debe disculparse, aunque él no haya sido el que haya tomado, ¿verdad? Haya dicho eso. También le quería preguntar sobre la locución de Buxó, la delegada por la estadidad, que habló de inmigración, habló de otros temas, pero también no tocó el tema de la estadidad que tanto se supone que busque la delegada Buxó. ¿Qué piensa de las dos? Bueno, primero que nada, en el caso del comediante, entendiendo y trabajando con Estados Unidos, los comediantes tienen a veces una comedia negra o morbosa que yo nunca he estado de acuerdo y que no estoy de acuerdo con las expresiones que hicieron de Puerto Rico. Le digo a todo el mundo que levante su mano o levante su voz diciendo que hay que repudiar este tipo de conducta. A Puerto Rico se le tiene que respetar, incluyendo a Trump, claro que sí. Yo entiendo, yo esperaba esa expresión de Trump. Entiendo que hoy recientemente salió algo en Fox, él hablando un poco de todo lo que ha hecho por Puerto Rico. Hay muchas cosas que estoy de acuerdo, no las he podido estudiar porque he estado aquí pendiente rapidito, pero sí, a mí me hubiese gustado que rápido él hubiese reaccionado. No espero que Trump diga perdón, porque primero que él no lo hizo y que es muy complicado que un republicano como Trump lo diga. O sea que no me sorprende lo que quiero decir, pero sí, como puertorriqueños tenemos que levantar nuestra voz en repudio. Me alegra que ese comediante que tenía unos eventos en Puerto Rico se cancelaran, porque realmente tenemos que dejarnos sentir que en Puerto Rico nosotros tenemos dignidad y la tenemos que hacer que nos respeten. ¿Y cree que aprovechó Buxó su alocución? Mira, en el caso de ella, para mí el estatus es una situación que en Estados Unidos piensan que ya cualquiera que viene de Puerto Rico viene con la agenda, y una sola agenda, que es buscar la estadidad, buscar un referéndum. Yo creo que es importante que nosotros, Puerto Rico, más que nada, podamos solucionar a Puerto Rico la situación que estamos viviendo. Nosotros tenemos unas situaciones donde nuestra jurisdicción puertorriqueña no es competitiva en muchas áreas, y eso nos debe asustar. Nos debe asustar que el desarrollo económico no ha sido beneficioso, que hemos estado estancados, y todas estas personas que están apoyando, ¿verdad?, a Trump, pues es parte de lo que son las campañas. ¿Pero cree que no aprovechó el foro para hablar sobre la estadidad, que es lo que fue llevada, ¿verdad?, Mira, lo que pasa es que en Proyecto de Dignidad nosotros respetamos y tenemos estas libertades para que todo el mundo tenga una opción dentro de lo que es su elección y su visión de prosperidad hacia el estatus. En Proyecto de Dignidad nosotros no escogemos y no decimos qué tipo de estatus es mejor para el que esté aquí. Nosotros va a llegar un momento que cuando pongamos a Puerto Rico en una mejor posición, podamos pedir un referéndum y que sea viable, que sea a la misma vez vinculante, y asegurarnos que la realidad es que nosotros podamos haber unos cambios para Puerto Rico. O sea, llevamos 57 años trabajando el tema de la estadidad y no ha pasado nada. Yo creo que es importante decirle lo que está. Se avance mucho. No, y con Kamala, en estos momentos yo no creo que el tema del estatus va a ser algo importante en estos momentos para Washington, y para mí está muy claro, yo creo que para los otros candidatos y los comisionados residentes estamos muy claros que el estatus no es algo que ellos quieren trabajar en estos cuatrenios. Hacemos una pausa y cuando regresemos a Noticias 13, una mirada a las notas internacionales. Usted puede comunicarse con Noticias 13 las 24 horas. Noticias@canal13pr.tv o con nuestro director de noticias, jcordero@canal13pr.tv.